tres misiones importantísimas. Así, cuando hablábamos de coagulación y de hemostasia, habíamos indicado que en la parte del proceso de hemostasia habían tres elementos importantes que son similares a la que justamente vamos a hablar ahora. Entonces, ¿cuáles son estas metas realmente de los anticoagulantes? Uno es prevenir los accidentes tromboembólicos en situaciones clínicas de riesgo conocido. Ojo con ese dato, ¿no? Por ejemplo, les pongo el paciente con COVID-19 que está en fase de neumonía, bien, y que ya está entrando a insuficiencia respiratoria, tiene la obligación de ser, si vale el término, anticoagulado. ¿Por qué? Porque en esa fase existe, al margen del proceso inflamatorio que está determinada por la tormenta de citoquinas, existe producción de coágulos o de émbolos, así lo vamos a decir, que lamentablemente se van a incrustar a nivel del pulmón, provocando entonces cuadros que simulan un tromboembolismo pulmonar. Por lo tanto, nosotros tenemos que adelantarnos a esos hechos y tratar de evitar que se susciten mayores problemas. Segundo aspecto, entonces, primera meta, prevenir. Segunda, evitar. ¿Qué voy a evitar? Una recidiva. Voy a evitar que se extienda más ese coágulo y voy a evitar complicaciones ya del accidente tromboembólico ya desarrollado. O sea, ¿qué quiere decir? Si bien no me di cuenta antes que se desarrolle el fenómeno tromboembólico, pues lo que tengo que tratar de evitar es que este se extienda más, que traiga complicaciones o que vuelva a formarse en mayor proporción. Entonces, segundo objetivo. Y finalmente, el tercer objetivo es tratarlo de eliminar para que de esta manera nosotros logremos restablecer la permeabilidad del vaso o restablecer la permeabilidad de la vasculatura. Ojo con esos aspectos. Entonces, para eso es que se han creado los anticoagulantes. Nuevamente, para prevenir, para evitar y para eliminar. Diferentes elementos podemos llegar a utilizar que van a actuar de alguna forma, ya sea directa e indirecta, completa o incompleta, dentro de lo que viene a ser la cascada de la coagulación en cuanto a drogas se refiere. Podemos ir mencionando a los anticoagulantes propiamente dicha, a los trombolíticos o fibrinolíticos y a los antiagregantes plaquetarios que también participan dentro de estos objetivos relacionados a los anticoagulantes. Su utilidad clínica va a estar basado en el enlentecimiento de la coagulación sanguínea, por si acaso. Bien, a eso consiste. No consiste en que vamos a definitivamente terminar con la coagulación. Ojo, sino lo que vamos a hacer es retrasar que se produzca este fenómeno de coagulación con cualquiera de estos elementos. Puede ser con la heparina, puede ser con la irudina y sus derivados, o pueden ser netamente con los anticoagulantes orales. ¿De acuerdo? Entonces, de acá en adelante, lo que más vamos a utilizar nosotros son los anticoagulantes orales. Si bien tenemos dos conocidos como es el Sintrón y la warfarina, a la fecha tenemos que llegar a saber que ya existen nuevos anticoagulantes orales que definitivamente le están haciendo fácil la vida de los médicos, si vale el término. ¿Por qué? Porque son anticoagulantes orales que no requieren de mucho control hacia nuestro paciente, como los que necesitaban justamente antiguamente estos anticoagulantes orales envejecidos. Hablaremos de uno que se está utilizando muchísimo en este momento, también de COVID, porque la heparina de bajo peso molecular o la heparina no fraccionada o la heparina sódica, como ustedes lo conozcan, está siendo utilizado muchísimo para tratar de prevenir justamente estos efectos colaterales que puede estar desencadenando el COVID-19, ¿no? Vamos a ir a la par haciendo la diferenciación entre lo que es una heparina normal o una heparina
no fraccionada, o si ustedes quieren, la heparina sódica, y lo que es la heparina de bajo peso molecular, que es justamente la que ha aparecido y de alguna forma es la que más se está utilizando a la fecha en todos los hospitales. Si ustedes me dicen en el exterior, es la droga que más utilizan dentro de lo que es anticoagulación, dejando ya de lado a lo que viene a ser la heparina sódica. Bien, y que nosotros nuevamente recalcando, ¿no? Por ser un país tercermundista o en vías de desarrollo, no podemos tener este conocimiento o estos avances dentro de lo que viene a ser el tratamiento de fenómenos tromboembólicos. Como su nombre lo dice, ¿no? La heparina normal o la heparina no fraccionada es una heparina que tiene más o menos alrededor de una masa molecular que oscila entre los 15 kilodalton. Si nosotros lo comparamos con la heparina de bajo peso molecular, este solo tiene 5. Ya existe una gran diferencia. Bien, tiene una escasa biodisponibilidad una vez que este fármaco se haya introducido dentro de nuestro organismo. Pues al revés, la heparina de bajo peso molecular lo han favorecido porque tiene una elevadísima biodisponibilidad. Bien, tiene lamentablemente una marcada interacción con el endotelio, y si hablo del endotelio tengo que hablar con macrófagos y proteínas plasmáticas. Marcada interacción, por lo tanto, frágil de poder no llegar a la meta por la cual nosotros necesitamos usarla, mientras que esta tiene escasa interacción. ¿Qué quiere decir? Que es más fácilmente llegar al objetivo. La cinética de eliminación de la heparina normal es compleja, de ahí que muchas de las veces se presentan complicaciones relacionadas a toxicidad, mientras que la cinética de eliminación de la heparina de bajo peso molecular es regular o es de fácil, si ustedes quieren, eliminación. Bien, tenemos que decirlos que estos están dependientes un poquitito del tiempo. Y estas heparinas, lo máximo que ustedes van a dar es cada 12 horas. Después de 12 a 24 horas, ya no tiene ningún tipo de efecto. Versus la heparina sódica o la heparina normal, ¿ya? A la que le estamos hablando, que esta es, además de ser dosis dependiente, que muchas de las veces llegamos a utilizar grandes concentraciones, pues el tiempo de vida se puede llegar a prolongar y de esta manera tener complicaciones especialmente de tipo hemorrágicos. Este tipo de heparina, la normal estoy hablando, necesita sí o sí ser monitorizada a través de estudios de laboratorio, que en este caso conocemos nosotros, que se llama el famoso KPTT. Entonces, para que ya vayamos afianzándonos un poquitito, ¿qué estudio de laboratorio debo solicitar cuando yo estoy utilizando una heparina normal? El famoso KPTT. Mientras que la heparina de bajo peso molecular no lo necesita. Bien, entonces si alguien me dice, pero ¿por qué no lo necesita? Porque nuevamente le estamos recalcando, este depende del tiempo. Y si cumple el tiempo correspondiente, pues automáticamente queda inhabilitado la acción de esta heparina. Esas son las diferencias más importantes que nosotros tenemos que llegar a saber con relación a una heparina normal y a una heparina de bajo peso molecular. Y lo último es la cantidad que nosotros llegamos a utilizar. Por ejemplo, en la heparina normal vamos a llegar a utilizar desde 5.000 unidades hasta 25.000 unidades, mientras que en la heparina de bajo peso molecular vamos a utilizar una unidad por kilogramo de peso. Y si ustedes se están dando cuenta, pues las cantidades son sumamente pequeñas. Si yo peso 70, necesito 70 unidades. Si peso 40, necesito 40 unidades. Si peso 100, necesito 100 unidades. Y no así como es el caso de las heparinas normales, que nuevamente recalcamos necesitan concentraciones que van desde los 5.000 hasta los 25.000. Altísima cantidad. Hablaremos solamente ahora del tipo de tratamiento que ustedes pueden hacer con una heparina normal o una heparina no fraccionada o una heparina sólica. Se tiene que iniciar siempre con un bolo. Se llama bolo inicial.
Bueno, esto ya queda como memotécnico, por si acaso, ¿no? ¿Cuál es el bolo inicial? 5.000 unidades, por favor, pásenmelo y pare de contar. Pero yo tengo que respaldar desde la parte científica. La parte científica está asociada a la cantidad por kilogramo de peso. No es que yo lo haga a ojo de buen cubero. Por eso dice que cuánto es la cantidad para hacer el bolo inicial. Va entre 70 a 100 unidades por kilogramo de peso. Esta es la cantidad que yo tengo que saber en mi mente o tiene que ser mi respaldo científico para decir que yo necesito esa cantidad tan grande de heparina sódica, por si acaso, porque mañana pasado, con seguridad a ustedes, las enfermeras les van a querer tomar examen. Y cuando ustedes digan, doctora, ¿qué le voy a hacer? Y ustedes digan 5.000 unidades de heparina sódica, la pregunta que les van a realizar es ¿por qué? Y ustedes tienen que defenderse. ¿Por qué? Porque si nosotros calculamos la cantidad por kilogramo de peso, es la cantidad que le corresponde. Esa sería su respuesta correcta. ¿Y cuál es esa cantidad, doctora? Entre 70 a 100 unidades por kilogramo de peso. ¿De acuerdo? Entonces, siempre vamos a partir con un bolo inicial. Posteriormente al bolo inicial, nosotros tenemos que realizar un tratamiento o un goteo de mantenimiento o una dosis de mantenimiento. Así lo vamos a manejar. La dosis de mantenimiento se la puede realizar por infusión continua, vale decir, a través de una solución, que lo vamos a hacer a goteo constante, que puede ser un goteo para 12 horas, un goteo para 24 horas, un goteo para 6 horas, indiferentemente de lo que yo quiera buscar, ¿verdad? O simplemente ustedes pueden hacer la distribución por vía subcutánea o por vía endovenosa. Generalmente esta heparina es altamente tóxica para la vena. O sea, ¿qué quiere decir? Que fácilmente les va a producir una plebitis. Por lo tanto, entonces tengo que tener cuidado y buscar alternativas. Generalmente se utiliza por vía subcutánea, pero yo siempre digo, no creo que exista un cuerpo que permita que le vayan pinchando 4, 6 veces por día, ¿no? Complicado. Entonces, ese es el cuidado que yo tengo que tener. ¿Cuál es la dosis de mantenimiento entonces, para no darle más vueltas? Entre 400 a 800 unidades por kilogramo de peso por día. Por favor, eso es lo que quiero que vayan manejando ustedes. Vamos a hacer de cuenta que tenemos un paciente que tiene 70 kilogramos por 400, que es la dosis más bajita que estamos utilizando, ¿no? Vamos a necesitar 28.000 unidades ya para mantener a esta paciente, que puede ser por infusión continua, como ya les habíamos dicho, que pueden colocar ustedes estas 28.000 unidades a 500 cc de solución fisiológica y pasarlo en 12 horas o en 24 horas. Pero, acá hay un pero, ¿no? ¿Cuál es ese pero? Yo tengo que mantener estable la coagulación, o mejor dicho, tengo que conseguir mi objetivo, pero monitorizando con el famoso KPTT, TTPPA o APTT, así se lo denomina, ¿ya? Para justamente realizar este buen control. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿y cuál será mi objetivo, doctor, para saber si estoy haciendo una buena anticoagulación? Es una muy buena pregunta. ¿Y cuál será esto? Es yo doblar la dosis, o sea, tiene que ser un valor basal y medio de lo normal. Ojo, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que antes de iniciar el tratamiento del anticoagulante, yo tengo que pedirle a mi paciente, pues, este KPTT. Y lo normal del KPTT va de 35 a 45. Otros libros hablan de 25 a 35. Entonces, en el que ustedes manejen, vamos a suponer que sea 30 el valor de este paciente, lo normal. Entonces, para que esté bien anticoagulado, ¿a cuánto tengo que llegar? Ya el doble sería 60 y la mitad sería 15, entonces yo necesito 75. Entonces, el KPTT de lo normal se tendría que ir a 75 segundos para poder determinar que esto es correcto o esto es normal
o les diga que están haciendo una muy buena anticoagulación. Ese es su objetivo, por si acaso. ¿Ya? Si yo solamente quiero utilizar como profilaxis, la dosis va de 200 unidades por kilogramo de peso por día. ¿Y cómo me voy a dar cuenta que solamente estoy haciendo profilaxis? Fácil. Este KPTT no sufre ninguna modificación. O sea, yo utilizo esta dosis, le pido un control de KPTT, este KPTT va a seguir siendo normal, entonces esto me está dando una pauta de que el tratamiento con la heparina es solamente de tipo profiláctico. ¿Bien? ¿Qué pasa con la heparina de bajo peso molecular? No existe mayor misterio para lograrlo utilizar. ¿Por qué? Porque estamos indicando que la dosis, especialmente de la heparina que nosotros tenemos de bajo peso molecular en nuestro medio, que es la famosa enoxaparina, está relacionada a 1 unidad por kilogramo de peso. Entonces, pues no existe mayor misterio para poderla utilizar, por si acaso. ¿Bien? Entre las otras podemos ir nombrando la dalteparina de hasta 200 unidades por kilogramo de peso, la nadroparina 80 unidades por kilogramo de peso, y generalmente esto va a ajustarse con un margen en el plasma entre 0,5 a 1 de un tipo de laboratorio en caso de que a ustedes les estén queriendo, vale, así lo vamos a ver, tomar el pelo con relación a la heparina de bajo peso molecular. Pueden llegar a solicitar un tipo de laboratorio que se llama el factor 10 activado. Bien, entonces la prueba de laboratorio para nosotros sería factor 10 activado, que es el que me va a medir el efecto de la heparina de bajo peso molecular. Ojo con ese dato. Pero como no es un buen negocio para los laboratorios, es que no traen este tipo de reactivos, por ende es que no lo realizamos. ¿Y por qué no lo realizamos? Porque nuevamente recalcamos, rara vez, pero rara vez, esta heparina de bajo peso molecular a ustedes les va a provocar problemas de tipo sangrado. Ayer hablábamos de justamente tengo que llegar a saber algunas cosas importantes para utilizar estas drogas. Y dentro de estas están las contraindicaciones absolutas y las contraindicaciones relativas. O sea, ¿qué quiere decir? Si es una contraindicación absoluta, su nombre dice absoluto, por más que les estén poniendo un revólver a la cabeza, yo puedo torcer el brazo. ¿Qué quiere decir? No, le daremos nomás. No, doctores. ¿Por qué? Porque lamentablemente en ese momento, sabiendo ustedes que su paciente tiene una contraindicación absoluta y le dan, seguro que le van a matar a su paciente, pero ya no le van a matar por el trombo, le van a matar por una hemorragia masiva. ¿Y cuáles son estas contraindicaciones absolutas? Ya ayer habíamos mencionado algunas. Hemorragia digestiva activa tiene sentido, o cualquier tipo de hemorragia activa reciente, contraindica. Una hipertensión arterial grave no controlada, vale decir una crisis hipertensiva, contraindica. Una hemorragia cerebral reciente, hemos dicho 2 meses, contraindica. Un aneurisma cerebral o un aneurisma de aorta, contraindica. O una amenaza de aborto, contraindica. Esta, pero no es una contraindicación que me va a dar brazo a torcer, sino es una contraindicación absoluta en la cual yo me tengo que mantener firme y por lo menos mi decisión tiene que ser, yo no le anticoagulo, porque no quiero ser causante del deceso de mi paciente por un problema de hemorragia. Esa tendría que ser mi respuesta. Pero sin embargo existen contraindicaciones relativas. Y al decir relativas, su nombre les está indicando. Relativa significa que yo puedo tomar algunas decisiones o ver el riesgo y el beneficio que voy a lograr con este tipo de tratamiento. ¿Cuáles serían estas? Tendencia a una hemorragia actual no activa, que quiere decir una hemorragia más allá de los 6 meses, ¿no? Entonces ya son 6 meses. ¿Será una casualidad que dándole este tratamiento mi paciente sana? Pues me arriesgo. Una pericarditis o un derrame pericárdico, contraindicación relativa.
Una cirugía reciente, especialmente oftalmológica o neurológica, por lo menos 72 horas. Un parto reciente y un traumatismo importante. Son considerados como contraindicaciones relativas, pero si el riesgo de complicación por el trombo es mayor, pues acá sí me la juego. Pero me la voy a jugar habiéndole explicado a los familiares de mi paciente el riesgo que vamos a correr, y en este caso se le puede decir, correremos un riesgo juntos en bien de nuestro paciente y Dios mediante no se nos presenta la complicación que en este caso sería el temor. Ese tiene que ser mi proceder por si acaso. Entre los efectos adversos que pueden llegar a presentar estas drogas, principalmente hemorragia, por si acaso. Pero también puede haber trombocitopenia y osteoporosis o inducir en caso de usos excesivos a lesiones urticariformes, vale decir, reacciones alérgicas o un hipoaldosteronismo. Bien, generalmente esta trombocitopenia, que es la disminución de la cantidad de las plaquetas, ocurre con una heparina normal, no así con la heparina de bajo peso molecular, sino ocurre con la heparina no fraccionada o la heparina sódica. ¿Al cuánto tiempo de utilizar? Entre los 5 a los 7 días, esta paciente puede empezar a desarrollar una trombocitopenia. Es algo frecuente, por si acaso, de todos los servicios, especialmente quirúrgicos, donde habían decidido utilizar heparina sódica los cirujanos para hacer profilaxis de trombo. Al quinto día nos llaman, ¿por qué? Porque las plaquetas se han bajado. Y como ellos han hecho una cirugía reciente, tienen miedo a que sangre, ¿verdad? Entonces es re fácil esto resolverlo. ¿Qué van a hacer ustedes? Suspender el tratamiento con la heparina sódica y dejarlo porque automáticamente su organismo lo va a regenerar esa deficiencia que se estaba produciendo. Si se produce un sangrado, en el caso de la heparina sódica, tiene su antídoto, por si acaso, y el antídoto para ese tipo de heparina se llama sulfato de protamina. El sulfato de protamina viene la ampolla de 1 miligramo y sirve para inactivar 100 unidades de heparina. Ojo con ese dato, ¿no? Entonces, perdón, no viene de 1 miligramo, viene hasta de 10. Pero 1 miligramo sirve para inactivar hasta 100 unidades de heparina. Eso es lo que quiero que me tomen en cuenta, por favor, ¿ya? Entonces, fácil. Si yo tengo esto, perdón un ratito, por favor.
Mil disculpas, doctores. Bueno, sigo con estos problemas de los plasmas. Lamentablemente tengo un familiar de mi administrador que me van a colgar el cuello si no consigo plasma para más rato, ¿no? Ya. Seguiremos hablando. Pues entonces, esa es la diferencia y esas son las cosas que yo tengo que ir determinando, ¿no? Si estoy frente a una hemorragia secundada por la heparina sódica, entonces tiene su antídoto que se llama sulfato de protamina y es la que frecuentemente les va a producir a ustedes una complicación que se llama trombocitopenia inducida justamente por la heparina. Este es el otro fármaco que ustedes tienen que llegar a dominar porque definitivamente son lo que más se les va a presentar dentro de su vida profesional de manera cotidiana. Y son los famosos anticoagulantes orales tradicionales, porque los actuales, bueno, todavía, además de que tienen un costo elevado, pues no se están llegando a utilizar con mucho, porque definitivamente una pastilla cuesta 80 bolivianos. Ahora hemos visto que habían rebajado estos hasta 60 bolivianos, pero si se dan cuenta sigue siendo un poquito costoso para cualquier tipo de paciente, especialmente si hubiese tenido una tromboembolia pulmonar que sabemos que tiene que vivir de por vida anticoagulado. Yo les digo siempre, no creo que tengamos 60 pesos para ir gastando todos los días. Entonces sería un recurso económico sumamente importante, mientras que estos anticoagulantes encuentran hasta de 0,50 centavos. Estoy hablando del acenocumarol y estoy hablando de la warfarina. El acenocumarol, conocido también como Sintrom, seguro que muchos de ustedes van a ir a la Argentina, utilizan bastante este tipo de anticoagulante. ¿Cuál es la diferencia, por si acaso? Casi ninguna, en la forma de presentación simplemente. La warfarina viene de 5 y el acenocumarol viene de 4. Esa es la única diferencia, doctores, porque su mecanismo de acción es el mismo. ¿Cuáles? Antagonistas de la vitamina K. ¿Qué quiere decir? Que van a competir contra la vitamina K. Y al competir contra la vitamina K no van a haber los factores de coagulación dependientes de esta, ¿no? ¿Cuáles son estos factores de coagulación dependientes de la vitamina K? Son el 2, el 7, el 9 y el 10. Esos son los denominados factores de coagulación vitamina K dependientes. ¿Cómo se tendría que iniciar un proceso de anticoagulación con este? Generalmente la literatura les habla de que tendrían que empezar con la mitad de dosis por un tiempo determinado. Pero la experiencia me ha enseñado que nosotros empezamos con el 100% de la dosis por 72 horas. Y después de las 72 horas disminuimos al 50%. ¿De acuerdo? Pero, entonces aquí hay un pero. Pues, ¿cómo me voy a dar cuenta si ya conseguí la anticoagulación? Un laboratorio, señores. ¿Qué tipo de laboratorio? Tiempo de protrombina más INR. Es lo que ustedes tienen que llegar a pedir. Primero, antes de iniciar el tratamiento y a las 72 horas después de iniciar. Esto les va a marcar y les va a decir si ustedes han logrado la anticoagulación que necesitaban. ¿Ya? Entonces, si me dicen, ¿cómo me voy a dar cuenta si tengo una buena anticoagulación? Lo mismo que la heparina. Tienen que aumentar el valor del KPTT o del INR en este caso, que es lo más real, a un valor y medio. ¿Me dejo entender? Si el valor del INR es 1, entonces yo tengo que llegar, el 100% sería 1 y el medio, entonces estaría hablando de 2,5. Entonces, si yo llego a un INR que me dice que está en 2,5, pues estamos muy bien porque estaríamos consiguiendo la anticoagulación que necesitamos. Si se estarán dando cuenta, señores, no existe misterio de tratamiento y no tienen por qué tener miedo para hacer este tipo de acciones. Las contraindicaciones, las mismas que en las anteriores, y esto sí es lo que necesito que lleguen a dominar, porque van a haber drogas que ya les he dicho que van a favorecer la accionar de los anticoagulantes y otras que las van a inhabilitar o los van a hacer que no funcionen. Las que permiten que no funcione el anticoagulante, rifampicina, barbitúricos, carbamazepina, ritonavir, fenitoína, ciclopidina
clopidogrel. Muchos de los cardiólogos les encanta utilizar clopidogrel más warfarina. Error. Este paciente no está haciendo nada, ¿no? Al revés, le estás dando la warfarina para tratar de anticoagularlo y al mismo tiempo lo estás inhabilitando con el clopidogrel. Entonces, ojo con ese dato. Muchos neurólogos, ya su paciente que quedó con secuela de un ACV, les dan anticonvulsivantes tipo carbamazepina o fenitoína, pero como ha hecho una pequeña trombosis, le dan warfarina. Mala combinación. Entonces, ojo con esos datos, señores. Y los que van a potenciar la acción, todos los analgésicos, por si acaso, incluyendo aspirina, naproxeno, antibióticos como la eritromicina, la ciprofloxacina, antiparasitarios como el metronidazol, y polipeniantes, ojo, como el benzafibrato y la simvastatina, y psicofármacos como la clorpromacina. Si ustedes desean, se lo pueden hacer como una libreta memoria y tenerlo siempre a la mano, que no es delito y no es malo. A la fecha, los actuales especialistas, yo les digo así, vienen con sus agendas electrónicas, donde tienen diferentes esquemas de tratamiento que ellos han aprendido haciendo durante su especialidad, que me parece lo más ideal. ¿Por qué? Porque sabemos que la mente es frágil y me puedo llegar a equivocar. Pero si yo tengo una ayuda a memoria, con seguridad que siempre voy a tener éxito en los tratamientos que vaya a realizar. Pregunta, señores, ¿qué es lo que más van a manejar ustedes? ¿Tienen alguna pregunta? ¿O les he mareado simplemente? Creo que no, ¿no? Si se estarán dando cuenta, no es difícil de manejar. No es complicado de hacerlo. Solamente hay que tener algunos pequeños conocimientos. Y en este caso, no pierdan el miedo de pedirles los laboratorios, si ustedes quieren, cada 72 horas, pero el tipo de laboratorio, ¿no? No le pidan si le están dando warfarina KPTT. No les va a marcar nada. Ya hemos dicho que el KPTT sirve para la heparina sódica. Pero y el INR y el TP sirve para la warfarina o para el acenocumarol, o también llamado Sintrom. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Doctor, disculpe, no le escuché bien. Dijo 72, cada 72 horas se pide KPTT, ¿verdad? Gracias. Así es, Alejandro. ¿Alguien más? Bien, doctores, para mí ha sido un gusto poderles haber monitorizado durante estas 2 semanas en la cuestión de la práctica. De verdad espero haberles colmado algunas expectativas que hayan tenido. Ya les he comentado que no son las condiciones ideales, pero siempre tratamos de pasarles un poquitito de nuestros conocimientos. Siempre digo un poquitito, porque lamentablemente el médico nunca va a dejar de aprender y nunca va a dejar de estudiar. ¿De acuerdo? Yo todavía siento que me falta muchísimo y yo lo tengo que agradecer a ustedes porque cada clase que yo tengo con ustedes me significa tener que revisar nuevamente bibliografía, me significa volver a revisar otro tipo de artículos para estar siempre actual y tratarles de poderles proporcionar lo mejor para que el día de mañana ustedes no tengan ningún tipo de problemas y no tengan ningún tipo de obstáculos para poderse desenvolver como médico. ¿De acuerdo? Siempre estamos con las puertas abiertas para cualquier tipo de eventualidad. Son bienvenidos al servicio. Si ustedes desean visitarme, encantado de la vida cuando quieran. Obviamente no está permitido los grupos. Pueden venir de parejitas, no varón y mujer, ¿no? Estoy diciendo entre 2 mujercitas o entre 2 varones. Mentira, pueden venir como quieran, pero que no sean en bulto para que no nos llamen la atención. Simplemente eso, o mándenme un mensaje diciendo, doctor, por favor vamos a venir 2 personas de tal hora a tal hora, y no va a haber mayor problema. ¿De acuerdo? Entonces, especialmente para hacerles conocer un banco de sangre, una unidad transfusional, y si en ese momento estamos desarrollando cualquier tipo de actividad, sean partícipes del mismo. Bien, al igual en las clases teóricas, cuando ya volvamos
a retomar nuestra vida normal cuando ustedes deseen. Nuevamente les recalco, a su disposición siempre. ¿Listo, señores? Por favor, la única recomendación, estudien y mándenme un mensajito hasta mañana mediodía, la hora y la fecha en que decidan dar su examen. Va a ser virtual. ¿Listo? Saben los bolos, incluye tarea. Nada más. ¿Listo, señores? Como hora tentativa teníamos el domingo a las 8, a las 8 p.m. ¿Estaría correcto, doctor? Perfecto, perfecto. No hay problema. Está bien, doctor. Gracias. Entonces quedamos en eso. Alejandra, me hace recuerdo, por favor, el sábado en la noche.